Cuando nos cuentan la Guerra Fría, la historia suele venir empaquetada como una película simple. De un lado, el mundo libre, del otro, el imperio del mal, sea cual sea. Buenos y malos, blancos y negros, democracia contra totalitarismo, capitalismo contra comunismo, fin del guión. Pero la historia real rara vez es tan cómoda. Porque si rascamos un poco la superficie, aparece otra pregunta mucho más incómoda. ¿Fue realmente una guerra por ideales? ¿O fue sobre todo una disputa por quién manejaba la caja del mundo? ¿Quién controlaba el comercio, la moneda, el petróleo, los puertos estratégicos, los mares? Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta quedó dividido en dos grandes clubes exclusivos. De un lado, Estados Unidos y su red de aliados, con el dólar como pasaporte universal. Del otro, la Unión Soviética y su propio bloque económico y militar. Ambos hablaban en nombre de la humanidad. Ambos se presentaban como portadores del futuro, y ambos estaban dispuestos a intervenir, presionar o directamente aplastar cualquier intento de autonomía que se les escapara del libreto. Hungría y Checoslovaquia aprendieron lo que significaba salirse del guión soviético. América Latina aprendió lo que significaba incomodar demasiado a Washington. La moraleja era clara: podías elegir tu bandera, siempre y cuando eligieras la correcta. En ese contexto, el jurista alemán Carl Schmitt, figura polémica sin duda por su vínculo con el régimen del hombre del bigote, dejó una advertencia que hoy suena casi profética. Decía que cuando la política se convierte en una lucha moral absoluta, el adversario deja de ser un rival legítimo y pasa a ser un enemigo que encarna el mal. Y cuando el enemigo es el mal, ya no se negocia, se lo elimina. Eso, llevado al plano global, es dinamita. Porque si cada bloque cree que representa el bien universal, cualquier concesión es una traición y cualquier neutralidad es sospecha. Schmitt advertía sobre el peligro de esa moralización de la geopolítica. Convierte los conflictos en cruzadas. Y las cruzadas no saben frenar. La Guerra Fría fue exactamente eso. Una tensión permanente, con armas nucleares apuntándose mutuamente mientras cada lado hablaba de salvar a la humanidad. La crisis de los misiles en Cuba de 1962 no fue una metáfora. Fue el momento en que el planeta estuvo a centímetros de descubrir si el apocalipsis tenía sonido. Si te interesa mirar la historia sin el envoltorio de la propaganda, suscríbete al canal y deja un like. Porque entender esto no es un ejercicio académico, es entender cómo funcionan las tensiones del poder. Ahora bien, más allá de las banderas y los discursos, el corazón del conflicto fue económico. El sistema de Bretton Woods consolidó el dólar como eje del comercio mundial. El Plan Marshall reconstruyó Europa y la integró al circuito financiero norteamericano, claro. Del otro lado, el Comecon organizó el comercio en un bloque socialista bajo la órbita de Moscú. Dos sistemas cerrados, dos centros, dos periferias. Los países del llamado Tercer Mundo quedaron en el medio. Y cuando uno intentaba salirse del molde, empezaban los problemas. Nacionalizar recursos era sospechoso. Hablar de independencia económica era peligroso. Soñar con un desarrollo autónomo era casi una provocación. En este tablero, el peronismo propuso algo que, visto hoy, suena casi revolucionario por lo sencillo: no elegir amo. La tercera posición no era indiferencia ni ingenuidad. Era la afirmación de que un país podía defender su soberanía sin convertirse en satélite. Perón entendía que, en un mundo de gigantes, alinearse ciegamente era resignar margen de decisión. Y entendía algo más: cuando la política internacional se convierte en cruzada moral, los países medianos son los primeros en pagar el precio. Si esta mirada te resulta interesante, deja un comentario contando si crees que hoy existe espacio para una verdadera autonomía. Y no olvides suscribirte y dejar un like para que esta discusión siga creciendo. Ahora viene la parte incómoda, porque muchos creen que la Guerra Fría terminó en el 91 y que todo eso quedó atrás, en los libros de historia. Pero miremos nuestro presente con un poco de ironía. ¿No vivimos hoy una versión doméstica y domesticada de aquella guerra moral global? ¿No estamos atrapados en una guerra cultural donde cada extremo se presenta como la única encarnación de la verdad? ¿No escuchamos a diario que el otro no es simplemente un adversario político, sino una amenaza existencial? En redes sociales, en debates televisivos, en la conversación cotidiana, la lógica es parecida. El otro no está equivocado, es perverso, no tiene otra visión, es parte del mal. Y cuando el lenguaje se llena de absolutos, el espacio para el acuerdo se evapora. Durante la Guerra Fría, esa lógica estuvo a punto de llevarnos a la guerra nuclear. Hoy no tenemos misiles apuntando desde Florida o Moscú, pero sí tenemos sociedades fragmentadas, instituciones debilitadas y una política que se alimenta del odio más que de la construcción. La moralización extrema es adictiva. Da identidad, simplifica el mundo, divide en buenos y malos. Es cómoda, pero también es peligrosa, porque convierte la política en una guerra sin reglas. En ese contexto, recuperar la idea de una tercera posición no es nostalgia, es necesidad. No se trata de tibieza ni de equidistancia vacía. Se trata de romper la lógica binaria que nos empuja a elegir entre dos extremos que se necesitan mutuamente para sobrevivir. Históricamente, el peronismo nació como síntesis en un país fracturado.
integró trabajadores al sistema político. Construyó un proyecto de desarrollo que no copiaba ni al liberalismo anglosajón ni al socialismo soviético. Su apuesta era otra: soberanía política, independencia económica y justicia social. Si el peronismo vuelve a sus raíces, no como consigna repetida, sino como práctica concreta, puede ofrecer algo que hoy escasea: un espacio de integración en medio de la polarización. Una alternativa que no busque destruir al adversario, sino reorganizar el conflicto dentro de una comunidad nacional. Porque el conflicto no desaparece, pero puede ser encauzado. Puede ser político en lugar de moral. Puede ser negociación en lugar de cruzada. La lección de la Guerra Fría no es que el mundo deba ser uniforme. Es que cuando las tensiones se presentan como absolutas, el margen de error se vuelve mínimo. Y cuando el margen es mínimo, cualquier chispa puede desatar una tragedia. Hoy no estamos al borde de la guerra nuclear como en 1962, creo. Pero sí estamos en una época donde la polarización permanente erosiona la capacidad de construir futuro. Y en este escenario, una tercera posición, que afirma soberanía sin fanatismo, identidad sin odio y firmeza sin cruzada, puede ser más moderna de lo que parece. Estamos llegando al final, pero quiero dejarte con una pregunta incómoda. Si en el siglo XX la moralización extrema casi nos lleva al apocalipsis nuclear, ¿qué puede hacer en el siglo XXI, con redes sociales globales, crisis económicas y tensiones crecientes entre potencias? Tal vez la tarea no sea elegir el próximo bando, sino reconstruir la capacidad de pensar fuera del tablero impuesto. Tal vez la verdadera rebeldía hoy no sea gritar más fuerte que el otro, sino negarse a entrar en la lógica de la guerra total. Si este análisis te dejó pensando, y esa es la idea, suscríbete, deja un like y compártelo. Y contame en los comentarios, ¿crees que es posible una tercera posición en medio de la polarización actual? ¿O estamos condenados a repetir la historia, esta vez en versión digital? La historia no garantiza finales felices, claro, pero sí ofrece advertencias. Y a veces, escucharlas es el primer acto de soberanía. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento, y por último, los hombres.